Existen diferentes maneras para obtener representaciones de matrices de rotación. Ahorita ya hemos visto que se puede describir a través de la matriz de cosenos directores, a través de la matriz de rotación en forma de Gibbs, a través de la formación de eje ángulo de giro. Y ahora vamos a tomar en cuenta una representación conocida como los ángulos de Euler. En particular, vamos a ver el conjunto ZXZ y la diferencia entre las representaciones anteriores puede comentarse que en el caso de la representación de los cosenos directores de una orientación se contienen 9 parámetros. Existe otra representación, por ejemplo, la de eje de tornillo, que requiere 4 parámetros, y esta en particular necesita tan solo 3 parámetros, ¿de acuerdo? Y estos son 3 parámetros independientes suficientes para poder describir la orientación de un cuerpo rígido en el espacio. Diversos conjuntos de representaciones de 3 parámetros hay en la literatura, pero quizás la más ampliamente utilizada son los conjuntos de los ángulos de Euler. En la representación de los ángulos de Euler, 3 rotaciones sucesivas alrededor de ejes coordenados, ya sea un sistema fijo o coordenado o un sistema móvil coordenado, son empleados para describir la orientación de un cuerpo rígido. En esta representación que vamos a abordar nosotros, ZXZ, se va a considerar rotaciones sucesivas alrededor de ejes coordenados móviles. Entonces vamos a empezar considerando dos sistemas de referencia. Uno que es el móvil, que es el indicado con la letra B, y otro que es el fijo, que está indicado con la letra A. Entonces, en un principio, los sistemas de referencia A y B son coincidentes. Lo primero que vamos a realizar es proporcionar y vamos a aplicar una matriz de rotación alrededor del eje Z0, un ángulo psi, al sistema de referencia B. Y esto hace que los sistemas de referencia B respecto de la A quede como se muestra en la figura 1. Aquí lo podemos observar, una rotación alrededor del eje Z, psi grados. Seguido por una segunda rotación, ahora alrededor del eje X1, vamos a aplicarle un ángulo de giro θ. ¿De acuerdo? Nótese que se está girando con respecto al sistema de referencia móvil que teníamos con respecto al X1, Y1, Z1 y se toma al eje de giro como el X. Entonces se gira un ángulo θ alrededor del eje de giro X1, por lo tanto X2 queda en la misma dirección de X1 y aquí podemos observar cómo cambia Y2 respecto de Y1 y Z2 respecto de Z1. Bien. Finalmente, una tercera rotación es realizada alrededor del eje Z2, un ángulo φ. Entonces se aplica esa rotación. Estas rotaciones sucesivas nos van a poder determinar una orientación del sistema de referencia B respecto de la. Recuerden que la secuencia fue primero aplicar una matriz de rotación alrededor del eje de giro Z inicial, psi grados. Después se aplicó una matriz de rotación alrededor del eje de giro móvil X1, θ grados, y después
una vez que se obtiene un sistema de referencia 2, entonces rotamos alrededor del eje Z2 phi grados. De aquí que se tenga que primero Z, X y Z, se obtiene el nombre de esta representación que estamos viendo, ZXZ. Aquí podríamos terminar con esta ecuación número 1. Sin embargo, quedarían las operaciones muy largas. Entonces, vamos a hacer el siguiente procedimiento para obtener una representación más compacta. Lo que es también importante mencionar que los dos primeros ángulos son conocidos como ángulo de precesión, refiriéndonos a psi, y ángulo de nutación, refiriéndonos a teta, y sirven para que se oriente el eje Z2, que alrededor de él vamos a girar finalmente un ángulo phi, que se va a conocer como el eje de giro, y es el spin, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que observar en esta ecuación número 1, que cada rotación ocurre alrededor de un eje cuya ubicación depende de la rotación anterior. Entonces se dan desplazamientos relativos en los ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, para obtener la matriz de rotación de ángulos de Euler Z, X, Z, de manera que se empleen matrices de rotación alrededor de los ejes fijos, es decir, X0, Y0, Z0, es necesario emplear la transformación de semejanza. Recordamos del álgebra lineal y aquí estamos aplicando o mostrando la transformación de semejanza. Es lo que vamos a aplicar para transformar la rotación x1 teta y rz2 phi. Empezamos con la determinación de rx1 teta. Lo que tenemos que recordar que en la figura 1 se aplicó una matriz de rotación alrededor del eje de giro z psi. Entonces esto afecta también al eje de giro x1, por lo tanto hay que aplicarle la transformación de semejanza. Entonces R viene siendo las veces de la rotación alrededor del eje x0 teta grados. Nótese cómo Q viene siendo la primera rotación que tenemos como R alrededor del eje de giro Z psi y su transpuesta, aquí la tenemos. Cuando se hace esta transformación de semejanza, obtenemos a la R primada, entonces se va a obtener a R alrededor del eje de giro x1 de teta. Aquí lo podemos observar en la ecuación A. Pero esto también afecta al eje de giro de Z1. Entonces, ahora R viene siendo la matriz de rotación alrededor del eje Z0 phi grados. Y le aplicamos Q, que es RZ0 psi, al igual que hicimos aquí en A. Volvemos al mismo procedimiento y como son rotaciones alrededor del mismo eje, refiriéndonos al eje Z, esta queda muy simple y es el resultado R alrededor de Z0, un ángulo phi, y eso nos va a dar el operador de la rotación alrededor del eje Z1, un ángulo phi. Pero nosotros en la ecuación 1 necesitamos R alrededor del eje Z2 phi grados. Entonces, hasta ahorita lo que vamos a necesitar, que es Rx1 teta, ya se tiene. Entonces, ahora todavía hay que aplicarle a RZ1 de phi la siguiente rotación. Si recordamos, la segunda rotación en la figura 2 fue la rotación alrededor del eje de giro x1 teta grados. Entonces tomamos a RZ1 de phi y aplicamos la transformación de semejanza. Ya sabemos que esto viene siendo las veces de Q.
es Q, R, que es esta que estoy marcando, por Q transpuesta. Y como resultado tenemos a esta como R primada, y entonces va a ser la rotación alrededor del eje de giro Z2 de phi. Ahora sí, ya podemos agarrar estos resultados y sustituirlos en nuestra ecuación B. Vamos a agarrar A y B y sustituimos quién es Rx1. Entonces, Rx1 va a ser todo este término. Entonces, lo escribimos aquí, abajito. Después queda RZ1 de phi, pero RZ1 de phi en la ecuación B vimos que es RZ0 de phi, que está indicado aquí con color rojo. ¿De acuerdo? Y por último tenemos que sacar la transpuesta de la matriz de rotación alrededor del eje de giro x1 teta grados. De nueva cuenta, tomamos a la ecuación A y le sacamos su transpuesta. Nótese que aquí está todo el término A y le estamos aplicando la transpuesta. Bien, ahora vamos a aplicar, reescribimos todos los términos hasta antes de la transpuesta y aplicamos la transpuesta de estas multiplicaciones de matrices de rotación, recordando este término cuando se le aplica a todo la transpuesta, el último término es el primero que se va a escribir y se le aplica la transpuesta. Entonces, la matriz de rotación alrededor del eje de giro Z0 psi transpuesta y se le saca su transpuesta, entonces se obtiene solamente la matriz de rotación alrededor del eje de giro Z0 psi grados. Luego tomamos este término y le sacamos la transpuesta. Simplemente es este que está aquí indicado. Y por último, este término escrito en su forma transpuesta. Y observamos ahora todo el término en su conjunto. Al observarlo nos damos cuenta que este término de aquí se puede simplificar en tan solo RZ0 de phi, y eso es lo que se tiene aquí abajo. Obsérvese que se tienen los dos primeros términos, tal cual. Estos tres se redujeron en este de color rojo que está aquí, y los últimos dos términos son los que están aquí en C. Ahora sí, una vez que ya tenemos RZ2 de phi, que es la ecuación C, y que tenemos Rx1 en la ecuación A, lo sustituimos en la original, en nuestra primera matriz de rotación de ángulos de giro psi, teta, phi, alrededor de los ejes móviles. Y vamos a sustituir el Rx1 de teta y el RZ2 de phi. Como observamos, RZ phi queda escrito alrededor de puros términos que están en el sistema fijo. Vean el Z0, el X0, el Z0, el X0, el Z0. Y al igual, la matriz de rotación alrededor del eje de giro X1 de teta quedó en puros ejes que pertenecen al sistema de referencia fijo. Que esto lo podemos observar una vez que ya hicimos la sustitución de A y C en la ecuación 1, que resulta en todo este término. Sin embargo, al hacer una inspección visual, vemos aquí que se está haciendo una multiplicación de la matriz de rotación alrededor del eje Z, psi transpuesto, con ella misma. Y esto sabemos que nos da la identidad. Entonces aquí ya tenemos una identidad. Aquí después observamos la misma situación. Se tiene la matriz de identidad. Entonces, una vez que esto es puesto como la identidad y esto como la identidad, quedan pegados estos dos términos. El Rx0 teta transpuesto con el Rx0 teta. Y también resulta en una identidad.
por lo que estas multiplicaciones de 3 matrices identidad, pues me dan otra matriz identidad y que nosotros sabemos que se puede obviar y no escribir, porque su resultado no afecta. Por lo tanto, finalmente podemos observar que la matriz de rotación sucesiva psi teta phi escrita en términos de un sistema de referencia fijo queda de la siguiente forma. Se tienen únicamente tres términos. Va a ser primero la rotación alrededor del eje Z0, psi grados, después la rotación alrededor del eje de giro X0, teta grados, y por último la rotación alrededor del eje de giro Z inercial o fijo, phi grados. Y observamos que las rotaciones sucesivas sobre los ejes coordenados rotados de un marco en movimiento resultan en una posmultiplicación de matrices. Nótese que comúnmente la primera matriz de rotación debió de haber sido, como nosotros sabemos, RZ0 epsi, y después viene la matriz de rotación X1 teta y después RZ2 de phi. Pero esto es realizado en los sistemas de referencia móviles. Cuando se escribe en el sistema de referencia fijo este conjunto de rotaciones sucesivas, nos queda en el orden inverso. Por eso se dice que resulta en una posmultiplicación. Nótese que ahora está de primero phi, psi, después queda teta y después al final queda phi. Y esta ecuación que vamos a enumerar como la ecuación número 2 es mucho más fácil de manejar que la ecuación 1 que teníamos originalmente. Entonces vamos a demostrar que esto es idéntico. Para ello vamos a programar las matrices de rotación en matemática. Retomamos nuestra función de rotación general que habíamos programado en la forma de Gibbs y entonces lo primero que vamos a hacer es calcular estas matrices de rotación de Rx1 y RZ2 phi. Entonces, la inicial, vemos que vamos a necesitar la matriz de rotación alrededor del eje de giro Z0 psi grados. Y eso es lo que escribimos aquí. Rotamos alrededor del eje Z psi. Y ya podemos construir RZ1, porque RZ1 phi es RZ0 phi. Entonces, escribimos RZ1, rotamos alrededor del eje de giro Z, phi. Bien, luego nos vamos a construir Rx1 de teta. Rx1 de teta tiene que hacer estas tres matrices de rotación. Vamos a mostrarlo. Aquí lo podemos observar. Primero va a ser RZ0 psi, que por cierto aquí sería más fácil que yo ponga RZ0 para que se vea que lo estamos empleando. Vamos a hacer el cambio. Luego viene este término del medio, que sería Rx0 teta, que aquí lo podemos ver. Vamos a rotar teta grados alrededor de X. Y por último es la transpuesta de RZ0. Vamos a sacarlo. Aquí está la transpuesta de RZ0. ¿De acuerdo?
y eso es Rx1, pero también ya tenemos, digamos, aquí en RZ1 ya tenemos B y Rx1, que es A, sería esto que acabamos de escribir, pero nosotros estamos buscando RZ2. Entonces, RZ2 habíamos dicho que quedaba de la siguiente manera. Esto de aquí. Entonces, vamos a retomarlo. Entonces, sería lo que viene siendo esto de aquí, RZ0, RX0, RZ0, por la transpuesta de Rx0 teta por RZ0 de psi. Entonces, vamos a realizarlo. Sería Rx1, se escribe el Rx1, RZ1 phi, aquí está RZ1 phi, y la transpuesta de Rx1 teta. Esta es la transpuesta de Rx1, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Este conjunto de matrices de rotación sucesiva es alrededor de los ejes móviles. A eso le vamos a llamar R final. Vamos a ejecutarlo. Cada uno de las celdas. Nos da nuestra matriz de rotación. Y ahora, esta R final es con el conjunto de rotaciones, repito, alrededor de los ejes móviles. Aquí podemos ver el Z0 inicial, que primero fue psi, después alrededor del eje X, que fue el ángulo teta, y después alrededor del ángulo Z, que fue phi. ¿De acuerdo? Aquí está la secuencia. Psi, teta, phi. Entonces, aquí fue psi, podemos verlo. Aquí fue teta en el Rx1. Y aquí está phi en el RZ2. De hecho, aquí de este viene, del RZ1 viene phi. Está la secuencia. Entonces, esto es el resultado empleando secuencias de rotación sucesivas alrededor de los ejes móviles. Y ahora vamos a programar el resultado que se obtuvo, que a todas luces es mucho más compacto, la ecuación número 2. Entonces, para aquí necesito rotaciones canónicas alrededor del eje de giro Z0 phi grados, que eso es la tercera rotación, así la llamé R3. Necesito la matriz de rotación canónica alrededor del eje de giro X inicial teta grados, que lo llamé R2. Y también necesito la matriz de rotación canónica alrededor del eje de giro Z psi grados. Entonces, nótense cómo aquí la ecuación 2, que son rotaciones alrededor de los ejes coordenados fijos, solamente necesito estas tres operaciones, realizo la multiplicación, que primero sería este término que vamos a poner, que le llamé R1, después sería el de teta, que le llamé R2, y después sería el de phi, que le llamé R3. Y vamos a comparar que a esta multiplicación de R1 punto, R2 punto por R3, vamos a ejecutarlo primero. Ya corrió, y volvemos a ejecutar. Nos da nuestra matriz de rotación. Si lo observamos con este
la matriz de rotación de ángulos de Euler alrededor de los ejes fijos con la secuencia psi teta phi y lo comparamos con la R final con rotaciones alrededor de los ejes de giro móviles, nos damos cuenta que son iguales. Para comprobarlo voy a restar R final con R ángulos de Euler y nos debe de dar la matriz de puros ceros. Y aquí lo vemos. Por lo tanto, queda demostrado que es lo mismo agarrar y hacer una posmultiplicación de matrices de rotación alrededor de los ejes fijos en la secuencia psi teta phi, con una premultiplicación alrededor de los ejes móviles, que aquí quedaría la premultiplicación, rotar alrededor del eje de giro z0 psi, después rotar alrededor del eje de giro x1 teta y por último o finalmente rotar alrededor del eje de giro z2 phi. Como podemos observar, va a ser mucho más fácil que nosotros desarrollemos esta ecuación para obtener la matriz de rotación final. Nada más que nosotros aquí no vamos a hacer la operación a mano. Voy a copiar el resultado del matemática. Y aquí está el resultado, ya que lo copié de matemática. Esta sería nuestra matriz de rotación que relaciona el sistema de referencia móvil B respecto de A en la secuencia psi, teta, phi, y ya entonces obtenemos una nueva matriz de rotación y eso es lo que estábamos buscando. Este es el resultado que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Es importante mencionar, como lo hice al principio, que existen diferentes representaciones de los ángulos de Euler. Vuelvo a repetir, aquí utilizamos 3 rotaciones sucesivas alrededor de los ejes coordenados móviles. Y como podemos observar, el resultado más corto se determina aplicando las rotaciones alrededor de los ejes coordenados fijos, obteniendo una posmultiplicación de matrices en la secuencia que utilizamos nosotros, que fue psi en z, teta en x, phi en z. Eso sería todo por el momento.